vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy y en particular, pues vamos a presentar al padre Luis Ugalde Monroy, que es pues el líder moral de todo el movimiento, no solamente de cooperativas en general, pero específicamente del movimiento de cajas populares. Un movimiento que se inició auspiciado por la Iglesia precisamente católica y que se trajo de Europa vía Canadá. Y bueno, el padre Luis Ugalde Monroy fue uno de los precursores, precisamente con Pedro y Manuel Velázquez, de este movimiento cajista. Para ello, pues bueno, aquí lo tenemos de invitado especial al padre Luis Ugalde Monroy, que dicho sea de paso, insisto, es un padre que además ha predicado con el ejemplo, él siendo de una familia pues acomodada. Cuando él ingresa al seminario, decide, por ejemplo, hacer efectivo su patrimonio, su herencia, y la convierte en obras de beneficencia en el tema de cooperativas, ¿no? Ha hecho una infinidad de cooperativas y él abonó a que se hicieran muchas organizaciones del sector social y bueno, con su dinero incluso pues prácticamente no quedándose con ningún recurso más que la casa donde actualmente vive. Y bueno, esta es una prueba palpable de la entrega absoluta del padre Luis Ugalde Monroy, y que es pues un fiel creyente del movimiento cooperativo. Gracias, padre Luis Ugalde, por estar con nosotros. Y bueno, me gustaría en una primera instancia que nos platicaras cómo es que llega a ti el tema del bichito del cooperativismo, cómo es que te impregnas de este concepto del movimiento que después ustedes cristalizaron como movimiento cajista de cajas populares. Gracias, Luisito, por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, no solamente a ti, sino a todos los que me escuchan. Creo que es muy importante recalcar las primeras ideas de cooperativismo las recibí de mi mamá, no porque me hablara de ningún movimiento que todavía ni empezaban. Esto era ya en el año 25, pero 25, 26. Entonces ella me hablaba ya cuando yo era un poquillo más grande, ya como a los 4 o 5 años, a fines de los 20, y me hablaba de cómo se ayudaban en el rancho mi papá, mi abuelo, mi padrino Manuel Ruiz Chávez, mi papá era José Ugalde y mi abuelo Jesús Monroy, su suegro. Y la verdad era que a mí me impresionaba mucho la voz de mi mamá, que con emoción me hablaba de cómo se remangaban los pantalones para meterse en el barbecho y trabajar juntos para lograr una, una, una mejor acción entre todos, patrones y campesinos. Y luego como mi abuelo se compraba, por ejemplo, una canasta de tunas y la repartía ahí entre todos. La cuestión está que todos estuvieran contentos, pero todas aquellas emocionantes imágenes después me sirvieron cuando ya estaba yo estudiando la historia de México. Allí empezó para mí el movimiento cooperativo cuando me hablaban del cura Hidalgo y de y de Morelos y Pavón, y don José María y don Miguel eran para mí los curas que se
que se interesaban por el pueblo. Esa fue la imagen que me quedó de aquellos primeros años cuando yo tenía 5, 6, 7 años. Cuando llegué al seminario, ya en los años 40, resucitó en mí aquellas ideas, o mejor dicho, no se habían muerto, habían permanecido allí siempre, pero digo resucitaron en el sentido de que cobraron vida, que era posible que yo también colaborara con el pueblo. Y aquí me parece muy importante esta idea, porque creo que es la que se perdió, la idea de que no es el sacerdote ni el gobierno, es decir, ni el clero ni el gobierno, sino la gente la que le da vida a la cooperativa. La gente es la que... Y creo que esto es lo que se ha perdido, que dejamos todo en manos de los directivos, o peor, de los gerentes simplemente, y entonces se pierde la comunicación entre socios. Tal vez me estoy adelantando a las preguntas que se ofrecen, pero la verdad es que para mí esto inició por la imagen de aquellos primeros revolucionarios de independencia. Y luego, con mayor razón, pensando en la revolución y pensando en el padre Pedro Velázquez, que fue el que resucitó, o mejor dicho, el que promovió el movimiento de cajas populares en México, junto Aquí, con su hermano padre Manuel. Aquí, Luisito, precisamente que nos pudieras comentar cómo es que llegas también tú a este movimiento cajista con el padre Pedro y Manuel Velázquez y cómo es que se cristaliza a través de la iglesia este movimiento de cajas. Sabemos pues que detrás de cada constitutiva de cada caja popular, pues evidentemente hay la muestra palpable de que estuvo directamente el párroco, la iglesia de la localidad involucrada y que prácticamente todas las cajas populares de antaño nacieron en el seno de una parroquia. Pero tú platícanos cómo es que llegas con Pedro, con Manuel Velázquez y cómo es que dan forma o cómo materializan a través de la iglesia este movimiento cajista donde ustedes se convierten en los líderes morales. Pues que en los años 40, a fines de los años 40, el padre Pedro Velázquez, ya director del Secretariado Social Mexicano, recorrió muchos seminarios de México, entre ellos el de Querétaro, y allí empecé a tratar a don Pedro, y él ya traía en su mente, porque estábamos hablando, repito, de los años 40, pero todavía no empezaba ni la primera caja, que empezó hasta 1951 en México, fueron 3. Pero lo importante aquí es, don Pedro fue el que promovió esta idea entre muchos sacerdotes en la República, y por eso nos reunimos después, ya una vez que empezaron, porque ya veíamos hechos, y además ya los que éramos seminaristas ya estábamos en alguna parroquia. Entonces, allí entra la conexión entre el Secretariado Social Mexicano, que empezaba también, porque en los tiempos anteriores, a los años 40 y todavía más, es decir, el secretariado empezó en 1923. Estamos cumpliendo un siglo, o terminamos el año pasado un siglo. Un centenario, claro. Ahora,
sí, un centenario. Ahora la idea es recuperar ese ideal con que empezamos. Creo que esto es importantísimo. No solamente es importante, es clave. Si no hacemos que el pueblo tome en sus manos las riendas de su destino, como decía Cody, Monseñor Cody de Canadá, entonces no puede haber cooperativa. Aquí o lo hace la gente o no lo hace nadie. Y esto es lo que me decían algunos, que es demasiado, que digo, ni Dios, porque Dios nos pone en las manos lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, Él no va a meter las manos por nosotros. Para eso nos dio voluntad y talento para hacer lo que tenemos que hacer. Y aquí es donde es importantísimo que cada uno, que no se lo dejemos en manos simplemente de los directivos, porque ellos tampoco lo van a poder hacer, ni queriendo. Nadie puede suplirte. Tendría yo que decirle a cada uno, nadie te puede suplir. O lo haces tú o no lo hace nadie en tu lugar. Nadie te puede suplir. Y esta es una verdad teológica. La verdad es esa, cada quien tiene que cumplir con su papel. Y así empecé, lo que estoy diciendo es lo que nos decía don Pedro. Y después Manuel Velázquez y Florencio Eguía y el padre Rodolfo Escamilla y muchos otros que vinieron todavía después. Pero así empecé yo a descubrir Cajas Populares. Ahora, Cajas Populares empezó y lo empezamos así como un principio, pero el verdadero cooperativismo no puede quedarse en ahorro y crédito. Tiene que ser la organización de la producción para el consumo, y un consumo que realmente fomente una producción de alimentos sanos. Es decir, no se trata simplemente de comprar o de tener ciertos servicios. Por ejemplo, salud. No se trata simplemente de seguir con el sistema sanitario viciado, sino realmente que llegue a lo profundo y a la verdad y que sea la propia persona la que colabora para estar sano. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. No se trata de tener simplemente millonarios. Nuestro objetivo no es el dinero, sino la salud física y moral. Es decir, que nos sintamos tan contentos que podamos estar sanos y tan sanos que podamos estar contentos. Creo Decir que esto es... lo virtuoso. Ahí, padre Luis, ¿cómo, desde tu perspectiva, ya nos estás comentando un poquito la motivación que provocaron tú, el padre Pedro, Manuel, en la gente precisamente para ser propietaria de su destino, más o menos en esta lógica que tú manifiestas, que tienen que ser los arquitectos de sus destinos? Y bueno, entendíamos que en esa época donde surge el movimiento cajista, pues era de mucha turbulencia y entre algunas cosas, pues evidentemente había, como siempre lo ha habido, también una pobreza desmedida y la exclusión de los servicios más básicos a la población también, así como también el acceso al dinero, al préstamo, y evidentemente no hay que desconocer
pues el tema de que el movimiento cajista, pues en gran medida hasta nuestras fechas, está soportado principalmente por la mujer. Hay organizaciones donde prácticamente el 60-68% de la membresía son mujeres, y esto habla de que el movimiento cajista fue una de las respuestas más correctas a la mujer, que en particular desde aquellos años, al no tener ingresos propios, pues no era sujeta de crédito. Y las mujeres son las que les han dado vida a esto. Pero yo quisiera que nos compartieras cómo se dio ese proceso, para ir cerrando esta primera cápsula, cómo se dio ese proceso de cohesión. Me queda claro que fue desde la iglesia. Ustedes generaron el movimiento, pero ¿cómo permeó a través de las parroquias? Porque evidentemente parece como si esto hubiera sido pues un movimiento, un nado sincronizado, ¿no? Prácticamente no hubo párroco que no abrazara el concepto de las cajas populares y que las desarrollaran al seno de cada una de las parroquias, y una vez que se desarrollaban, pues ya salían con su propio domicilio y todo esto. Pero bueno, ¿cómo se dio? Entiendo que la motivación, la necesidad que había en la gente, hubo un buen discurso también de que se apropió la gente, pero ¿cómo ustedes articularon con todas las parroquias, con los padres de base, para que conocieran este modelo, a sabiendas de que no todos se prepararon en el extranjero, como en el caso de la suerte que ustedes sí tuvieron? ¿Cómo permeó en las parroquias para que este movimiento se desarrollara a lo largo y ancho del país? Bueno, la verdad es que, que así como la salud se extiende y va venciendo a la enfermedad, de la misma manera la conexión entre sacerdotes, amigos, nos comunicábamos y lo planteábamos y hablábamos luego con la gente, incluso los que en ese momento ocasionalmente estaban ahí. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Así como lo estamos haciendo ahorita. Es decir, no era precisamente grandes sesiones ni grandes asambleas. No es escándalo decir que algunas cajas o algunas cajas se gestaron en la cantina, porque pues allí platicaban choferes, mecánicos, albañiles, y, y, y se comunicaban y platicaban de sus problemas y platicaban de la solución. Esto es muy interesante, es el pueblo. Ahora, lo mismo pasaba entre sacerdotes, porque muchos pues nos metimos tan serio en esto que pues íbamos a muchos lugares de reunión, entre otros a cantinas, pero por decir el extremo, pero era lo común en la calle, o entre amigos, o en la sacristía. El padre Pedro usaba la confesión, siempre ayudaba, y hablando en concreto de este ambiente religioso, los sacerdotes, como don Pedro, buscaban la forma de promover a la mujer en concreto en ese tiempo, hace un siglo, pues era muy, o un poco menos, hace 70, 80 años, pues era difícil que hubiera movimientos femeninos. Ahora tal vez no los hemos aprovechado para sembrar la idea de la cooperación concreta en cooperativas como empresas. Y esto, ya estoy hablando pues de lo que se nos está escapando de las manos como instrumento de redención social.
lograr que efectivamente hombres y mujeres, los hijos, yo me acuerdo cuántos me ponían el ejemplo de tener a sus hijos chiquitos allí en la oficina de la caja cuando ellos eran directivos, y entonces allí aprendieron muchos. Actualmente hay mucha gente todavía viva, así, en muy buena edad, que de niños estuvieron en las oficinas de la caja porque allí estaban sus familiares. A veces era la mamá, por ejemplo, pero la verdad es que todos juntos podemos hacer como pueblo, debemos hacer como pueblo lo que no puede ningún gobierno. Y si no lo hace el pueblo, ningún gobierno lo podrá hacer. Oye, No Luis, sé si... Luisito, ahí en esto también quisiera hacer una acotación. Bueno, hubo una época, por así decirlo, vamos a llamarlo, donde floreció, donde se desarrolla plenamente. Tú ya nos comentaste un feligrés que compró el discurso, que entendía la necesidad y por otra parte, pues también el conocimiento que se compartió con los párrocos y que dio como consecuencia pues el florecimiento de un movimiento de cajas que se estuvo desarrollando, como ya decíamos, a lo ancho y largo del país. Evidentemente, mientras que fueron organizaciones más sencillas y apegadas ahí con su comunidad, pues nunca, más bien hasta se podría decir que pasaron por desapercibidas, porque incluso no había un marco jurídico que lo reconociera. La ley anterior era de 1938 de cooperativas y no tenía considerado los servicios de ahorro y préstamo, no fue sino hasta 1994, pero durante todo este periodo, pues estuvieron trabajando bajo el formato de asociación civil. Sin embargo, con el florecimiento de esto y el surgimiento ya de cooperativas cada vez más grandes, pues evidentemente se prendieron las alertas, por un lado, de actores del sector privado que nos vieron ya como una competencia para un nicho donde ellos pues han exfoliado por todo el tiempo la riqueza de nuestra gente a través de unas prácticas de agiotismo que ya conocemos, del agio, ¿no? Y por otro lado también entender que se estuvo implementando en los últimos años un modelo neoliberal que básicamente estaba sustentado en el individualismo, que es el antagonismo de lo que tú comentabas, pues que es el cooperativismo, ¿no? El tema de llegar a la meta solo unidos. Este tipo de condicionantes y también insisto, sobre todo del modelo individualista, empezó a permear también en el movimiento. Yo te pediría que también nos compartieras en esta etapa cómo fue que después de una etapa de florecimiento total, de repente se empieza a contaminar el movimiento de cajas. Adicionalmente, incluso un tercer factor que no lo tenemos que desconocer y que es que estuvimos ajenos a las políticas públicas, no teníamos representantes populares en los gobiernos porque pensamos que si no nos metíamos allá, ellos no se iban a meter con nosotros, pero fue lo contrario y permitimos que se fueran haciendo cada vez más marcos jurídicos contrarios a la lógica, al modelo de negocio de las cajas populares y del movimiento cajista. ¿Cómo consideras tú que de la etapa del florecimiento se da esta, pues no sé si llamarle descomposición, pérdida de la brújula? ¿Cómo es que se va dando esta situación donde las cajas, por ejemplo, pues ya no empiezan a surgir más en las mismas parroquias? Se rompe el vínculo de las iglesias que estaban generando muchas cooperativas y de repente pues ya no hay más y las que estamos presentes, pues muchas, con toda esta problemática que comentamos, pues se pierde la brújula y empiezan a acceder a un modelo de negocio totalmente propio de la banca. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se da esta contaminación, Luisito, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, esto nace eh,
apenas nos ven, aunque todavía no existamos legalmente, todavía no existíamos y ya teníamos al enemigo enfrente. Sí, esto es muy importante entenderlo. El movimiento de cajas no es simplemente de cajas repitiendo. Se trata de cooperativas de consumo y producción y cajas populares para crear un sistema cooperativo, un sistema económico cooperativo. ¿Cómo empieza la contra? Inmediatamente. Todavía no nacía la primera caja en Querétaro, en el estado de Querétaro, en Tequisquiapan, y ya que estaban diciendo, ustedes no sirven para eso, nunca han tenido dinero, no saben de administración, le están tirando a lo imposible. O sea, el enemigo viene desde, en cierta forma, desde dentro, porque al sembrarse esto, pues todo el mundo lo escucha y todo aquel que en alguna forma está haciendo negocio, pues ahorita lo vemos claro, el gran conflicto que tenemos todos los días, no solamente en cajas, sino todo aquel que se organiza para crear justicia social, siempre tiene el enemigo y acuden a la mentira. A mí me calificaron de comunista incluso estuve la mayor parte del tiempo que tengo de sacerdote, lo tuve fuera del clero porque me expulsaron precisamente por presiones en contra, presionaron al obispo para que me expulsara del clero. Esto es real y no fue el único caso. Luisito, pero incluso déjame decirte y que también lo conozcan nuestros socios, nuestras socias, e inclusive tú, no solamente fue la presión de de grupos empresariales que pidieron tu salida de la iglesia y que además dejaras de apoyar estas organizaciones, sino que incluso fue una época también muy de mucha presión para ti porque hubo varios años donde literalmente también fuiste amenazado de muerte y tuviste que andar protegido con armas porque realmente estuviste en peligro porque eran tantos los intereses que habías pues tocado de gente, como tú dices, que se beneficiaba del agio, que se beneficiaba de empresas privadas y que tú llegas con la propuesta de empresas colectivas y bueno, prendes el avispero y también pues la animadversión de esto, ¿no? Entonces, que nuestra gente también sepa esa historia donde literalmente estuviste incluso amenazado, de muerte y que tuviste que incluso andar armado también. Bueno, eso fue real, fue en los años 60, 70. Yo estuve amenazado de muerte entre 68 y principios de los 80. Ciertamente hubo unos momentos muy fuertes y esto es tan grave que cuando yo no cedí a las amenazas, amenazaron a mi mamá y a mi tía. Y eran dos viejitas ya octogenarias. Y las amenazaron. Si no sacan a Luis de Cajas Populares, las vamos a dejar solas. Entonces para ellas fue pues una presión muy fuerte. Y allí en ese caso mi mamá me dijo, tú síguele. Entonces importa mucho tener esa protección de la comunidad, que estén juntos,
creo que es muy importante darnos cuenta de que allí se nota la caridad en su sentido teológico más sensible y más claro y más profundo y más alto, el de lograr que haya comunicación. Volvemos a los primeros cristianos, digo, con esos ideales, pero también actuales, pues ahí está don Arnulfo, ¿verdad? Pero creo que esto es muy importante resucitarlo. Y insisto en esto porque en la actualidad la gente, como ya las cajas han crecido, deja todo en manos de a lo más de los directivos, cuando no simplemente a los gerentes. Y hace falta que la gente se dé cuenta, o lo haces tú, o lo hacemos entre todos, o no hay cooperativa. Ahí es donde está la crisis del momento. Es muy importante que no simplemente haya un equipo de educación en la caja, sino que los socios lo tomen en sus manos y lo comuniquen. Porque la caja, por mucho que quiera, no puede suplir a la gran masa de población. Correcto. ¿Crees que el modelo que se implementó durante los últimos 40 años impactó, como decíamos, sobre todo al fomentar el individualismo? ¿No consideras que fue una especie de contaminación, pues incluso hasta de nuestra misma gente, al no tener un modelo educativo? Decimos nosotros que el cooperativismo que ustedes trabajaron al estar con la iglesia estaba todo enriquecido de rituales, no solamente de la iglesia, sino los rituales que también se establecían por el aniversario, por el Día de la Madre, que por el evento de manualidades, por el tema educativo, de alfabetización, por las actividades deportivas, por los debates, por aquellas también experiencias que se hacían sobre recitar, declamar, debatir, esos contactos que se tenían también con las escuelas, la Obrero de allá de la Ciudad de México, que a final de cuentas te daban una vida, un contexto político, económico y social, ¿no? Incluso ya desde joven. Pero hoy esos vínculos no hay y tal parece que con la pandemia se hizo todavía más evidente, pues que se rompieron todos esos instintos gregarios y de rituales que son propios de nuestro movimiento. ¿No consideras que hay en este momento ese vacío también derivado de una población que cada vez cree menos en el logro colectivo y que cada vez lo han orillado a pensar en el yo nada más? Bueno, sí, y todavía más de lo que acabas de decir es el que actualmente tenemos esto y entonces como que lo que podría ser comunicación se vuelve separación, en que uno ve a la gente sentados en la misma mesa en el comedor y a veces de su casa y cada quien con el celular y olvida a los demás. Se ha llegado al grado que nos comunicamos con el celular estando enfrente uno del otro físicamente. Eh, eh, estoy tocando esto porque es muy importante darnos cuenta de que necesitamos encontrar ese enlace humano para poder llegar a, a entendernos como personas humanas. Tal vez todavía no le damos el golpe a lo que significa esta separación. Estamos en un proceso de descomposición social precisamente por los mismos medios
que podrían ser de comunicación o deberían ser de comunicación. Y entonces ya supera simplemente al equipo de al pensamiento individualista, sino que el mismo proceso social nos está llevando a algo semejante. Podemos crear tener mucho deseo de superarnos y, y sin embargo los mismos medios o el mismo clima social de ya no diríamos de individualismo capitalista, sino de individualismo por la flojera o por el no ir a la reunión y perdemos la oportunidad de platicarnos. Ya esto yo no conozco suficiente para poder hablar de ello, pero sí aprecio que estamos en un momento muy, muy, muy peligroso si no lo sabemos superar. Correcto. Sin duda has dado en el clavo. Una de ellas es la apatía que a veces está presente en muchas de nuestras organizaciones, aún con todo y los esfuerzos, tal pareciera que a veces hay un abismo entre la información que se maneja en cierto nivel de la cooperativa y el socio de a pie. Evidentemente, insisto, derivado de esta separación que se ha dado como resultado incluso a través de la pandemia, pues se pronunció más y hoy, como tú bien atinadamente lo dices, pues incluso las tecnologías, en este caso el Zoom o el teléfono, pues tal pareciera que lejos de acercarnos también nos van alejando porque siempre se hace necesario pues el acercamiento visual, presencial, porque es de la única manera que tú tienes presente, te das cuenta de su gesticulación, de una prueba de realmente si te está comprendiendo. En fin, hay una y mil cosas que se pueden dar, entre ellas el mimetizarse o tener empatía pues propia del discurso de los demás y es como se va generando este tipo de agrupaciones. Pero pues finalmente llegamos a esto donde hoy, producto primeramente de no necesariamente de un presidente, porque aquí sería muy fácil decir que es el problema de un presidente. Estamos hablando de partidos que llegan al poder, que establecen políticas públicas y que nunca han sabido entender la lógica del sector social y concretamente del movimiento de cooperativas en general. Hoy estamos todavía muy lejos de, de un marco jurídico propicio. Hay gente que dice que es preferible tener algo, aunque esté mal, a no tener nada. Yo digo que pues ahí podemos diferir un poquito porque realmente lo que hoy se hace necesario es un andamiaje propio del sector social y desgraciadamente todo está homologado con el sector privado. ¿Cuál es tu perspectiva, Luisito, desde tu óptica, pues, de qué es lo que debe de ser el movimiento en general cooperativista ante esta situación de que hoy, pues, prácticamente estamos ausentes en las políticas públicas y cómo emprender esa gran cruzada, por decirlo en tu terminología también, para recuperar el origen de nuestro movimiento y sobre todo las conquistas que ya se habían logrado años atrás y que desgraciadamente a través de las últimas reformas a las leyes, pues han terminado por sepultar todo aquello y generar una ambiente contrario al desarrollo del sector social. Llamémoslo, pues concretamente de que tan solo en el 2003 se hablaba de que había más de 5,400 organizaciones nada más de ahorro y préstamo entre lo que era usos y costumbres, lo que eran cajas, lo que eran cooperativas, lo que eran CIFIOS, en fin, y las que eran sobre todo también organizaciones, insisto, incluso sin constitutivas. Hoy en día, pues no suman más de 400. Evidentemente se está deteriorando cada vez más
por así decirlo, el brazo financiero del sector social, que son las cajas populares. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva de qué es lo que tiene que hacer el movimiento para provocar esa gran reforma que necesita no solamente las cajas, sino todo el movimiento cooperativista? Yo creo que aquí tienen necesariamente que acudirse a instituciones religiosas, políticas y sociales. Digo religiosas porque lo he escuchado de otros, de otras iglesias. Que también sienten, y ya hemos platicado, sienten esta necesidad de crear un ambiente más amoroso, más, más servicial, que realmente nos ayudemos unos con otros. Tal vez en esto necesitamos darle lo que decimos el golpe, meternos en el espíritu del Papa Francisco, porque él habla del cuidado integral de la creación. Y ahí encontramos un camino muy oportuno si lo sabemos promover. Allí no se habla precisamente de la parte religiosa en el sentido sacramental de, de obligación, sino en el sentido de darnos la mano todos y tal vez allí tendríamos que acudir, repito, al sacerdote que está en contacto directo con su gente. Y entonces allí crear esos lazos parroquiales. Aquí en la diócesis de Querétaro, el señor obispo lanzó una carta pastoral hace unos años pidiendo precisamente hacer eco a ese ideal del Papa. El pontífice ha querido ofrecer estímulos concretos. Las cooperativas deben multiplicar los esfuerzos para sostener a la parte más débil de la sociedad, los jóvenes casi despojados de esperanza en el horizonte de trabajo, las mujeres que deberían ser más protagonistas en la empresa y en la familia, así como los ancianos, los enfermos, las personas desfavorecidas, para salir del circuito fatal del egoísmo de la persona y de la empresa, para dar una mano a cuantos parecen ahogarse en el mar traicionero de la economía global. Papa Francisco ha recordado que es importante permanecer fiel a la propia identidad, metiendo el dinero al servicio de la vida y la persona al centro, y persiguiendo la finalidad clara y transparente. Ma gli uomini sul capitale. Por ello, les digo que hacen bien, y les digo que lo hagan cada vez más, en contrastar y combatir contra las falsas cooperativas, aquellas que prostituyen su propio nombre de cooperativa, es decir, de una realidad tan buena para engañar a la gente con objetivos de lucro contrarios a los de la verdadera y auténtica cooperación. Del Papa, y crear, fate bene, dice él, la casita de servicios múltiples, en donde cada parroquia se convierte en un centro de distribución de ideales y de servicios, y en donde la gente, cualquier gente, pueda encontrar respuesta a su necesidad. Entonces yo pienso que en la práctica tendríamos que hacer eso. Lo mismo puede ser de las instituciones oficiales o de gobierno, y también la iniciativa. Tal vez no tenemos todas las iniciativas de la sociedad civil suficientes para crear un clima de comunicación, y esto sí se puede lograr. De hecho,
tendríamos que hacerlo entre la propia familia. Tal vez en esto es lo que pasa en nuestras familias. No, yo estoy pensando en la familia mexicana, porque allí encontramos nosotros cuando empezamos, y actualmente pues todavía se puede lograr mucho, de la comunicación entre los papás, las mamás, los parientes. Yo tengo aquí en Querétaro comunicación con personas o familiares o amigos que tienen amistad entre los vecinos, y eso permite incluso corregir o prevenir muchos problemas de violencia. No se puede solucionar todo, pero sí mucho. Y también se puede lograr que haya prevención de problemas, porque esto se va a acelerar el problema de conflicto. Entonces necesita promover la salud. Otra vez vuelvo sobre la salud, no solamente física, sino la salud moral, la comunicación. Efectivamente, el problema, por ejemplo, de la pandemia del COVID nos alejó, pero ya actualmente, pues esto se ha prácticamente superado, que por otra parte está latente porque ya se llegó para quedarse. Y sin embargo, pues como eso, hay otros, hay el remedio y el trapito, y hay falta que alguien que llegue para amarrarlo, ¿verdad? Allí entraríamos los que tenemos estos ideales de lograr la comunicación en lugar de la separación. Correcto. Yo creo que tenemos que ser optimistas en ese sentido. Dios no puede faltar en lo necesario. Hay que tener fe en que se puede lograr. Luisito, para esta plática que te agradecemos que nos hayas concedido, quisiéramos irla cerrando. Ya sabemos de tus diversas ocupaciones y también, pues obviamente, de tu estado de salud. Quisiéramos aquí que nos pudieras brindar ante los acontecimientos que ya hemos comentado, donde se ha descubierto una enorme corrupción de los órganos de gobierno como la bancaria, como la Conducep, como la Procuraduría Fiscal, donde por muchos años se estuvo justificando que se aplicaba una ley de regulación y supervisión, y ahora resulta que quienes, con toda esta información que hemos obtenido en estos 2 años, pues resulta que las autoridades involucradas que estaban precisamente encargadas de hacer cumplir la ley y vigilar por la ley, resulta que ellos nunca la cumplieron. Y con esto se está abriendo un debate en estos días donde precisamente se demuestra pues que hubo muchos abusos de gente de cajas que terminaron incluso en la cárcel por fabricarles pruebas y fabricarles delitos. Se está demostrando que hubo usurpación de funciones de funcionarios. Y obviamente, pues de la mano de esto no se puede entender si no corrupción, pues también incapacidad e ineptitud, por citar algunas cosas. En este momento que tú estás como el máximo líder moral de este movimiento en particular de cajas, ¿qué mensaje le puedes dar a todos estos socios de a pie, a estos colaboradores y a estos directivos de las cajas que hoy en día están dando la pelea por defender, no necesariamente a través de resistencia civil solamente, sino a través de un verdadero trabajo legislativo,
de una verdadera defensa legal que se está haciendo, y obviamente hoy con un instrumento que se llama transparencia, pues estamos haciendo una defensa férrea por mantener el espíritu de estas organizaciones. ¿Qué mensaje de aliento, qué mensaje les puedes dar a todos estos colaboradores directivos y de socios de estas cooperativas? Bueno, pues el mensaje es que Dios no falta en lo necesario y que nosotros tenemos que responderle a Él, no simplemente pensando, sino haciendo. Ya en alguna federación de cajas estamos trabajando y empezaron porque en cada caja haya un equipo de educación formal, precisamente con el objetivo de recuperar el ideal con que empezamos hace 72 años. Y ahora ya son 73. Creo que sí es posible, pero tener la seguridad, esto se enseña en administración de empresas, ¿verdad? Si no tenemos la seguridad, no vamos a movernos, porque interiormente tenemos ese freno. No, tener absoluta seguridad, pero necesitamos nosotros ponerle ganas. Y no digo poquitas, no, ponerle todas las ganas de que, con la seguridad de que cuanto más ganas le pongamos, lo vamos a conseguir mejor y más rápido. Y que se puede, y que se puede. Una reflexión final ahí, Luisito. Por ejemplo, pues sabemos perfectamente de lo que comentábamos, de que incluso estuviste amenazado por mucho tiempo. Y bueno, tú has sido una prueba palpable de la convicción por el movimiento de cajas y de cooperativas en general, el movimiento cooperativista. Incluso ofrendaste tu propio patrimonio para el bien de los demás. O sea, ahora sí que más ejemplar, tu muestra de vida no se puede. Pero evidentemente dentro de todo esto, tú nos has dado una enseñanza, y es que no dudamos en que has atravesado por etapas de miedo. Sin embargo, tu convicción, el miedo, fuiste capaz de transformarlo en coraje, en acción, como tú dices, para seguir trabajando en lo que tú crees. ¿Cómo se dio esa dinámica contigo, Luisito, que nos las pudieras compartir finalmente para ir cerrando esta sesión? Cuesta trabajo porque pues no deja de ser trabajoso en distintas formas. Cuesta trabajo hacer lo que se debe, pero hay que hacerlo. Y con la seguridad de que Dios nos va a seguir mostrando sus caminos. Muy bien. Y no hay que tener miedo, digo, no hay que tener vergüenza de ser cristiano, ¿verdad? No hay que tener vergüenza, porque a veces da vergüenza. Precisamente por eso me estoy recordando una anécdota ya cuando empezábamos cajas populares, o que ya no estábamos tampoco tan recién hechos, en que en una reunión de católicos que iban a ser, que sabía el pueblo de Querétaro que estaban preparándose cursillos de cristiandad, y en uno de esos cursillos, en una ultrella, estuve yo, y les decía, aquí estamos reunidos 100, 150 hombres que decimos que vamos a hacer la revolución. ¿Por qué? Saben que sabe el pueblo que somos católicos. Y sí,
comentan, pero ¿qué diferencia habría si les dijera, es una reunión de comunistas? Y se sintió ahí en la reunión como que, digo que fíjense, hasta aquí se siente que ¿cuál es la diferencia? Que allá le ponen ganas, con esfuerzo, entregan la vida, y nosotros somos muy tibios, por no decir otra cosa. Nos Así es. falta algo, y ese algo es el que tenemos que ponerle ganas y esfuerzo, y de veras entregarlo todo sabiendo que Dios nos protege. Segurito, pues aquí estoy yo. La prueba más palpable, Luisito. Padre Luis Ugalde, te agradezco mucho esta reunión que nos has dado, este programa que nos has brindado y que nos sirva, pues ahora sí que para divulgarlo en todas nuestras cooperativas, para que conozcan, pues vuelvo a reiterar, de tu liderazgo moral, no solamente de Cajas Populares, sino de todo el movimiento cooperativista y de tu entrega total que has hecho a en verdad, apostolado, así lo entiendo yo, un verdadero apostolado que has hecho del movimiento cooperativista. Y bueno, nosotros celebramos en la Alianza Cooperativista Nacional, en Caja Popular también San Nicolás, pues celebramos el tener este líder como tú y que ha inspirado a muchísimos de nuestra gente a seguir trabajando por esa utopía que algunos le llaman, pero que lejos de convertirse en un simple horizonte que nunca alcanzas, pues lo vemos más bien como aquello que está en el horizonte, sí, pero que en el fondo lo que nos hace es ir caminando, dar un pasito, y cada pasito que damos es una mejora sustancial en nuestra vida, en nuestra colectividad, y es así como vemos el movimiento que algunos le han querido llamar utópico. Y finalmente, ¿qué decirlo? Hablando del tema del comunismo, Padre Luis, pues que los mayores, ahora sí que precursores de cooperativas en el mundo, son precisamente hoy en día China y por otro lado Estados Unidos. La lógica me diría que tal pareciera que tanto el capitalismo como el comunismo pues, no les importa la ideología, sino una respuesta puntual a las necesidades de las personas, y las cooperativas surgen igualmente en el comunismo que en el capitalismo. Esas son las pruebas. El primer lugar de cooperativas en el mundo es hoy actualmente China, pero el segundo es Estados Unidos. Entonces, pues no hay argumentos sólidos que nos pudieran enjaretar alguna ideología. De toda suerte, Padre Luis Ugalde, quiero hacerte a nombre de nuestra organización el reconocimiento pleno por tu entrega a este movimiento, agradecerte por esta entrevista que no es la única, sabemos que hay muchos más materiales que ojalá podamos difundir y que nos permitas una segunda entrega para nuestra gente próxima a estas asambleas y en particular a estas acciones que se están tomando en función de toda la problemática que hoy se está viviendo en el sector cooperativo. Luisito, muy agradecido y gracias por esta entrevista. Gracias, porque sin ustedes de nada me hubiera servido estar hablando solo. Entonces, sin gente no hay conferencista. No, agradecido Luis. Gracias por tu atención y seguimos en contacto. Sí, gracias. Un abrazo y también un agradecimiento a nuestros compañeros de la Florencio Rosas que nos brindaron asistencia técnica para una cosa la muy conexión. importante, Rafa. Adelante. Oye, una cosa muy importante, Rafa. La juventud. Sí, el recambio generacional es juventud. fundamental. El recambio generacional es fundamental, Luisito, si quieres agregar algo más al respecto. No, pues digo, simplemente pienso, ya lo había pensado y no lo dije, pero es necesario atender a la juventud y a la niñez.
Y a nuestros ancianos también. Gracias otra vez. Gracias, Luisito. Un abrazo. Unidos hacia el pueblo más fuerte, cooperativismo por un bien diferente.